Tres personas en la Biblia que murieron dos veces. Primero, Lázaro. ¿Cómo es esto posible? Hebreos 9:27 nos dice: así como está establecido que los hombres mueran una vez, y después viene el juicio. Esta interpretación de Hebreos 9:27 describe un principio, en lugar de una ley inmutable. Por ejemplo, Lázaro y otros resucitaron de entre los muertos y aparentemente murieron dos veces. Sin embargo, esto no refuta Hebreos 9:27. El primer hombre en esta lista era amigo de Jesús. Este milagro fue notable por dos razones. Primero, Jesús fue parte de este gran testimonio. Y segundo, fue la ocasión en que Jesús lloró. Lázaro, junto con sus dos hermanas, María y Marta, eran discípulos de Jesús, y se mencionan varias veces en los Evangelios, incluido Juan 11:1-2. Pero hubo un problema. Lázaro estaba enfermo y cerca de la muerte. Sabiendo que Jesús tenía la capacidad de sanar a su hermano, María y Marta enviaron un mensaje a Jesús, suplicándole que viniera. Señor, el que amas está enfermo. Jesús, al recibir el mensaje, prometió que la enfermedad no terminaría en muerte, sino que glorificaría a Dios. Juan 11:5-6. Nueva versión americana. Ahora bien, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando escuchó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A pesar de la relación cercana que tenían, Jesús no fue inmediatamente, sino que retrasó su llegada. Su procrastinación parecía rechazar su promesa de recuperación. Jesús retrasó su llegada porque los amaba. Esto muestra una verdad importante sobre la oración. A veces queremos que Dios responda de inmediato, y cuando no lo hace, podemos pensar que no le importa. Pero la realidad es que no entendemos sus tiempos, ni sus objetivos. Jesús respondió de esta manera porque tenía un plan mayor. Después de 2 días, Jesús decidió ir a Judea, y aunque sus discípulos le advirtieron que los judíos lo estaban buscando para matarlo, él insistió en ir. En el camino, Jesús les dijo a sus discípulos que Lázaro estaba dormido, lo que significaba que había muerto, pero que él iba a despertarlo. Lázaro llevaba 4 días muerto y sepultado cuando Jesús llegó a Betania. Cuando Marta escuchó que Jesús venía, salió a su encuentro y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, no perdió la esperanza y añadió: pero aún ahora, sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le respondió: tu hermano resucitará. Y Marta expresó su fe en la resurrección futura. Jesús entonces le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque Marta no entendía completamente lo que estaba por suceder, confió en Jesús. Cuando María llegó, también le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, conmovido por su llanto y el de los demás, pidió ver el sepulcro de Lázaro. Luego leemos el versículo más corto pero muy significativo de la Biblia. Jesús lloró. La gente vio lo mucho que Jesús amaba a Lázaro, pero algunos se preguntaban por qué no lo había curado antes de que muriera. Jesús pidió que se quitara la piedra de la entrada de la tumba, pero Marta se opuso, advirtiendo que el cuerpo ya estaba en descomposición. Jesús le recordó: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Luego oró al Padre, agradeciéndole por escuchar su oración, y clamó en voz alta: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, envuelto en sus vendas funerarias, salió de la tumba. Este fue un milagro público que glorificó a Dios y confirmó la identidad mesiánica de Jesús. Aunque Lázaro resucitó, eventualmente volvería a morir corporalmente. Sin embargo, este milagro nos da una muestra de lo que está por venir para aquellos que creen en Jesús, la resurrección eterna. Segundo, el hijo de la viuda de Sarepta. Durante uno de los períodos más oscuros en Israel,
el profeta Elías recibió un llamado de Dios. Elías predijo una sequía en Israel como castigo por la idolatría del rey Acab. Durante esa sequía, Dios le dijo a Elías que fuera a Sarepta, donde una viuda lo cuidaría. Esta viuda vivía en extrema pobreza, y cuando Elías la encontró, ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. A pesar de su situación desesperada, ella obedeció las palabras de Elías y le dio de comer. Como resultado, Dios proveyó para ella, su hijo y Elías, y no les faltó comida durante toda la sequía. Sin embargo, después de un tiempo, el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. La viuda, angustiada, se preguntó si esto era un castigo por sus pecados. Elías tomó al niño, lo llevó al aposento alto donde se hospedaba, y oró a Dios pidiendo que la vida del niño regresara. Dios escuchó la oración de Elías y el niño fue resucitado. Elías se lo devolvió a su madre, quien, al ver el milagro, declaró: «Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Este milagro no solo restauró la vida del hijo de la viuda, sino que también fortaleció la fe de ella y de los que lo presenciaron. Tercero, Dorcas, también conocida como Tabita. Ella era discípula de Jesús y vivía en Jope. Dorcas era conocida por sus actos de bondad y su generosidad, siempre ayudando a los necesitados. Un día, enfermó y murió. La comunidad estaba devastada por su pérdida, y las viudas que ella había ayudado lloraban y mostraban las prendas que ella les había hecho. Los discípulos de la iglesia enviaron por Pedro, quien llegó, oró, y le dijo a Dorcas: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y se sentó. Pedro la presentó viva a los santos y a las viudas, lo que provocó que muchos en Jope creyeran en el Señor. La resurrección de Dorcas no solo trajo alegría a la comunidad, sino que también fue un testimonio poderoso del poder y la compasión de Dios a través de la oración. En conclusión, aunque Hebreos 9:27 dice que los hombres mueren una vez, hay excepciones en las Escrituras donde Dios, por su poder, permitió que algunos volvieran a la vida temporalmente. Estos eventos no solo fueron milagros de resurrección, sino que también apuntaron hacia la promesa futura de la vida eterna para todos los que creen en Jesús. Estos ejemplos de Lázaro, el hijo de la viuda de Sarepta, y Dorcas, nos recuerdan que Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte, y que la resurrección final traerá vida eterna a aquellos que confían en Él. Las historias de Lázaro, el hijo de la viuda de Sarepta, y Dorcas no solo nos muestran el poder de Dios sobre la muerte física, sino que también nos enseñan lecciones espirituales profundas sobre la fe, la esperanza y la confianza en Dios. A través de estas resurrecciones, Dios nos da un anticipo de la promesa más grande, la vida eterna que está por venir para aquellos que creen en Jesucristo. En cada una de estas historias hay un elemento común: la fe. Las personas involucradas en estos milagros tuvieron que confiar en Dios, incluso cuando todo parecía perdido. En el caso de Lázaro, sus hermanas Marta y María estaban devastadas por su muerte, pero aún en medio de su dolor, continuaron creyendo que Jesús tenía el poder para hacer algo increíble. Marta, aunque frustrada por la muerte de su hermano, declaró su fe en Jesús diciendo: «Pero aún ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará». Esta fe no era fácil de mantener, ya que habían pasado 4 días desde la muerte de Lázaro, un tiempo más que suficiente para que la muerte fuera considerada definitiva, según la costumbre judía. La resurrección de Lázaro no solo es un milagro impresionante, sino también un profundo recordatorio de que, en ocasiones, Dios permite que nuestras circunstancias lleguen a lo que consideramos un punto sin retorno para manifestar su poder de una manera aún más clara y reveladora. La aparente demora de Jesús al acudir a Betania, lejos de ser una señal de indiferencia o falta de interés, fue un acto intencional y lleno de amor, diseñado para que el milagro resultante fuera mucho más glorioso, tanto en su impacto como en su significado espiritual.
Esta demora tenía como propósito edificar la fe de todos aquellos que lo presenciaron, especialmente de los que estaban más cercanos a Lázaro, como sus hermanas Marta y María. Ellas, aunque inicialmente angustiadas, aprendieron una poderosa lección sobre la soberanía y el poder de Dios. A través de esta situación aparentemente imposible, Jesús les mostró que su poder no está limitado por el tiempo o las circunstancias, y que incluso la muerte misma puede ser vencida cuando Él interviene. De la misma manera, en nuestras vidas, cuando enfrentamos situaciones que parecen no tener solución, o cuando sentimos que Dios tarda en responder nuestras oraciones, es fundamental recordar que su plan siempre tiene un propósito mayor. A menudo, lo que percibimos como una demora es, en realidad, una preparación para algo más grande y más maravilloso de lo que podríamos haber imaginado. Es en esos momentos de oscuridad, de incertidumbre y desesperanza, cuando la obra de Dios puede manifestarse de manera más poderosa. Él es capaz de traer vida, restauración y renovación incluso en los momentos más sombríos y desalentadores. A través de estas experiencias, nuestras pruebas pueden transformarse en testimonios y nuestros momentos de mayor debilidad pueden convertirse en las ocasiones perfectas para que su fuerza y poder se hagan evidentes ante nosotros y ante los demás. Por lo tanto, debemos aprender a confiar en su tiempo, sabiendo que, aunque no siempre entendamos su plan, Él siempre tiene el control, y lo que parece una demora es, en realidad, una preparación para un milagro aún mayor. El hijo de la viuda de Sarepta también nos enseña mucho sobre la confianza en Dios en tiempos de crisis. Esta mujer ya había perdido a su esposo, y la muerte de su único hijo fue un golpe devastador. En su desesperación, incluso pensó que esta tragedia era un castigo por sus pecados pasados. Sin embargo, Dios, a través de Elías, mostró que no estaba allí para castigar, sino para restaurar y redimir. La oración ferviente de Elías y su cercanía con Dios nos recuerdan la importancia de la intercesión. Elías no dudó en llevar su clamor directamente al Señor, y su persistencia fue recompensada con la resurrección del niño. En nuestras propias vidas, puede haber momentos en los que sintamos que nuestras esperanzas y sueños han muerto, que hemos llegado al final de la línea. Sin embargo, Dios nos llama a interceder, a perseverar en la oración y a confiar en su capacidad para restaurar lo que está roto. La viuda de Sarepta experimentó la mano poderosa de Dios a través de Elías, y su fe en Dios fue fortalecida a través de ese milagro. Finalmente, la resurrección de Dorcas nos enseña la importancia de una vida dedicada al servicio a los demás. Dorcas, o Tabita, era conocida por su generosidad y por su constante ayuda a los necesitados. Su muerte dejó un vacío enorme en su comunidad, y su resurrección a través de la oración de Pedro no solo devolvió la vida a una mujer justa, sino que también confirmó el poder de la oración y de la fe en Jesucristo. Su vida fue un testimonio de cómo un corazón generoso puede dejar un impacto duradero en las personas. Dorcas nos desafía a vivir de manera que nuestro legado trascienda incluso nuestra vida física. Estamos sirviendo a los demás con amor y dedicación, de tal manera que nuestras acciones reflejen el corazón de Cristo. La resurrección de Dorcas fue un milagro poderoso, pero aún más impactante fue el amor y el servicio que ella mostró en vida. Jesús nos llama a vivir una vida de generosidad y servicio, sabiendo que estos actos tienen un impacto eterno. Lecciones clave que podemos aprender de estas resurrecciones. Dios tiene poder sobre la muerte y todas nuestras circunstancias. No importa cuán desesperada o final pueda parecer una situación, Dios tiene la capacidad de restaurar, resucitar y traer nueva vida. En momentos en que todo parece perdido, cuando enfrentamos situaciones que parecen no tener solución, Dios interviene de maneras que superan nuestra comprensión humana. Estas resurrecciones no solo nos recuerdan el poder sobrenatural de Dios sobre la vida y la muerte, sino que también nos dan esperanza en medio de nuestras propias luchas cotidianas. El poder de Dios trasciende nuestras limitaciones humanas y, aunque para nosotros algo pueda parecer irreversible, como la muerte física, para Dios no hay imposibles.
A lo largo de la Biblia, Dios demuestra repetidamente que las barreras humanas no son un obstáculo para su voluntad. La resurrección de Lázaro, el hijo de la viuda de Sarepta y de Dorcas, son ejemplos tangibles de cómo Dios tiene el control total sobre el tiempo, la vida y la muerte. Cuando parece que ya no hay esperanza, Dios entra en escena, no solo para cambiar nuestras circunstancias físicas, sino para hacer una obra espiritual más profunda. Él nos muestra que, aunque a veces experimentamos retrasos o silencios divinos, estos no son un reflejo de la falta de poder o interés de Dios, sino una parte de su plan soberano para revelar su gloria de maneras mayores. Además, este poder restaurador de Dios no se limita solo a lo físico, sino que se extiende a lo emocional, mental y espiritual. Así como Dios levantó a personas de la muerte, también puede revivir sueños rotos, sanar corazones heridos, restaurar relaciones dañadas y traer esperanza a los que están en la oscuridad. Nada está fuera de su control, y estas resurrecciones sirven como recordatorio de que siempre hay espacio para la intervención divina en cualquier área de nuestras vidas. La fe precede al milagro. En cada una de estas historias de resurrección, vemos que la fe fue un componente crucial para que el milagro ocurriera. La fe es lo que conecta a los seres humanos con el poder de Dios. No se trata de tener fe en nuestras propias habilidades o en nuestras circunstancias, sino en la capacidad de Dios para hacer lo imposible. Ya sea la fe de Marta, quien en medio del dolor de perder a su hermano seguía creyendo en Jesús, o la fe de Elías, que en una situación aparentemente insalvable, clamó a Dios confiando en su poder, o la fe de los discípulos, al buscar a Pedro para que orara por Dorcas. El milagro siempre fue precedido por una confianza en que Dios podía obrar de manera sobrenatural. Es importante destacar que la fe no significa que siempre entendamos completamente lo que Dios va a hacer o cuándo lo hará. Marta, por ejemplo, creía que su hermano resucitaría en el día postrero, pero no comprendía que Jesús estaba a punto de traerlo de vuelta a la vida en ese mismo momento. La fe verdadera no siempre requiere un entendimiento completo de la situación o del plan de Dios, sino una confianza plena en su carácter y su capacidad para intervenir de manera poderosa. La fe es también un acto de obediencia. En el caso de Lázaro, Jesús le pidió a Marta que removiera la piedra que cubría la tumba, un acto que no tenía sentido desde una perspectiva humana, ya que Lázaro había estado muerto por 4 días. Sin embargo, Marta obedeció, y fue entonces cuando Jesús realizó el milagro. Esto nos enseña que la fe no es solo una creencia interna, sino que también implica acciones externas. Debemos estar dispuestos a seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando no tienen sentido para nosotros, sabiendo que nuestra obediencia puede abrir la puerta a un milagro. La fe de Elías, por otro lado, fue puesta a prueba cuando la viuda de Sarepta lo recibió. En medio de su pobreza extrema, tuvo que confiar en la promesa de Dios a través de Elías. A pesar de estar en una situación de vida o muerte, la viuda obedeció y le dio a Elías el poco alimento que tenía, confiando en la palabra de Dios. Su fe y obediencia no solo resultaron en la provisión continua de comida, sino que más tarde, cuando su hijo murió, fue la fe de Elías la que trajo al niño de vuelta a la vida. La historia de Dorcas también nos muestra que la fe de una comunidad puede llevar a un milagro. Los discípulos, al ver la gran pérdida que representaba la muerte de Dorcas, no se resignaron a la tragedia. En lugar de eso, confiaron en que Dios podía hacer algo, y buscaron a Pedro para que orara. Esta acción de fe comunitaria fue recompensada con la resurrección de Dorcas, lo que provocó que muchos en la ciudad creyeran en el Señor. En nuestras propias vidas, también somos llamados a tener este tipo de fe, una fe que precede al milagro, que confía en Dios antes de ver el resultado, y que actúa en obediencia a sus instrucciones. A veces, esto significará dar pasos que parecen ilógicos o que nos desafían a salir de nuestra zona de confort. Pero si confiamos en el poder de Dios, veremos cómo su mano actúa de maneras sorprendentes. La obediencia a Dios es clave. Jesús le pidió a Marta que removiera la piedra del sepulcro de Lázaro,
Y aunque ella tenía sus dudas debido a las circunstancias, la descomposición del cuerpo tras varios días, finalmente obedeció. Este acto de obediencia, a pesar de la lógica humana que indicaba lo contrario, nos enseña que la fe verdadera no se limita a lo que decimos, sino que se refleja en nuestras acciones. La obediencia a las instrucciones de Dios, aunque a veces no entendamos o no veamos el resultado inmediato, es una prueba de nuestra confianza en su poder y sabiduría. Marta nos muestra que, aunque las dudas y los miedos puedan surgir, la disposición a actuar conforme a la voluntad de Dios es lo que permite que su poder se manifieste en nuestras vidas. Este tipo de fe que actúa, aunque las circunstancias sean contrarias, es la que abre la puerta a los milagros. El servicio a los demás deja un legado duradero. La vida de Dorcas es un ejemplo poderoso de cómo nuestras acciones de bondad y servicio tienen un impacto que va más allá de nuestra existencia terrenal. Dorcas era conocida por su generosidad y su dedicación a ayudar a los necesitados, lo que creó un profundo vínculo con su comunidad. Cuando ella murió, su comunidad se sintió tan conmovida por la pérdida de alguien tan valiosa que acudieron a Pedro con desesperación, lo que resultó en su resurrección. Este acto de traerla de vuelta a la vida no solo fue un milagro físico, sino también un testimonio del poder de Dios y del impacto que una vida dedicada al servicio puede tener en los demás. Su legado de amor y compasión perduró más allá de su muerte, recordándonos que nuestras acciones de servicio pueden tocar y transformar la vida de otros, de maneras que ni siquiera imaginamos. Dios siempre tiene un propósito más grande. En cada una de estas resurrecciones, ya sea la de Lázaro, la hija de Jairo o la de Dorcas, podemos ver que el propósito de Dios iba más allá de la simple restauración de la vida física. A través de estos milagros, muchas personas fueron testigos del poder de Dios y como resultado, su fe creció. Estos eventos no solo fueron actos de compasión, sino que formaron parte de un plan más grande en el que Dios estaba trabajando para su gloria y para el bien de quienes creyeron. De manera similar, en nuestras propias vidas, aunque muchas veces no entendamos por qué ocurren ciertas circunstancias, podemos confiar en que Dios está obrando con un propósito mayor. Cada dificultad, cada desafío e incluso cada pérdida puede ser utilizado por Dios para llevarnos a un lugar de mayor fe y comprensión de su amor y poder. Nuestra tarea es confiar, obedecer y servir, sabiendo que Él siempre tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo completamente. Al reflexionar sobre estas historias de resurrección, nos damos cuenta de que la muerte no es el final para aquellos que creen en Jesús. La promesa de la resurrección final y la vida eterna está asegurada para todos los que ponen su fe en Él. Así como Lázaro, el hijo de la viuda y Dorcas experimentaron la resurrección temporal, nosotros tenemos la esperanza de una resurrección eterna que no solo nos traerá de vuelta a la vida, sino que nos llevará a una vida gloriosa en la presencia de Dios para siempre. Si este contenido fue valioso para ti, te invito a suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos estudios y reflexiones. Juntos podemos continuar iluminando nuestras mentes y ampliando nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.